gracias. Muchos saludos a todos aquellos que nos visitan. Qué bueno que están en este día con nosotros. Sabemos que el Señor no hace nada por casualidad. Y si está aquí con nosotros, este era el día que el Señor tenía para que estuviera aquí con nosotros. Así que oramos para que pueda alabar al Señor en conjunto con nosotros y escuchar su palabra. Quisiera, antes de comenzar el tiempo de predicación, quisiera hacer parte de lo que es la oración pastoral. Y en el día de hoy quisiera enfocarme en lo que es la obediencia de los hijos a los padres. Reflexionando en estos días acerca de este tema tan importante, si los hijos no son obedientes a sus padres, escúchenme, todo aquel que es hijo que está todavía viviendo bajo la sujeción de sus padres. Si ustedes, jovencitos, niños que me escuchan, no viven bajo la sujeción de sus padres, la autoridad, ¿verdad? Y los obedece la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas, honestamente usted no va a obedecer a nadie. Usted no va a obedecer las leyes, usted va a tener problemas en sus trabajos, ustedes van a tener problemas para relacionarse en la iglesia, en cualquier entidad, en cualquier lugar. Y voy a orar para que Dios le ayude en sus corazones a obedecer a sus padres, porque esa ha sido la autoridad que Dios le ha dado. Y Dios no se equivoca. Los padres que tienes son imperfectos, pero Dios te los ha dado para tu bien. Y quisiera orar por los hijos, para que sean obedientes a sus padres, como dice en la palabra: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hay una bendición abundante para aquellos que obedecen a sus padres, para aquellos que honran a sus padres. En el caso de los que están en sujeción en los hogares viviendo con sus padres, deben, y no son adultos, deben obedecerlos. Hay una diferencia entre honrar y obedecer. Pero el que está en sujeción, obedeciendo, honra a sus padres. Y le espera una vida abundante en ese sentido, porque ha sabido cómo honrar al Señor a través de la obediencia. Así que quisiera orar por esto, para que Dios pueda ayudar a cada hijo que está en este lugar, y aún a ustedes, padres, para que puedan acercar a sus hijos a Dios y no odiarlos dejando que desobedezcan. Porque si usted no corrige a sus hijos, si usted no toma tiempo para enseñarle el camino a la obediencia a sus hijos, usted no ama a su hijo. La palabra del Señor dice que Dios a todo aquel que ama, lo disciplina. Decía MacArthur en una predicación de hace muchos años que escuché, que para usted criar un criminal es muy fácil, no haga nada y tiene un criminal. Pero para criar un hijo de bien para la sociedad, de bien para la familia, toma todas las disciplinas requeridas y todo el esfuerzo requerido. Así que, padre, ame a sus hijos, disciplínalo en la disciplina del Señor, ámelo disciplinándolo, dirigiéndolo a la obediencia a Dios sobre todas las cosas. No lo dirija a la obediencia a ti, dirígelo a la obediencia a Dios. Oramos al Señor. Padre, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que tú eres la autoridad de nuestras vidas en todo, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Tú nos has puesto autoridades a todos, Señor. No hay nadie sobre esta tierra que no esté bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Sabemos que ese es tu sistema si tú lo has diseñado. Y eso es lo que es bueno para nuestra alma, Señor. A veces las autoridades a las que permites que obedezcamos son autoridades a veces difíciles de seguir, difíciles de someternos, Señor, pero sabemos que si tú las has puesto, Señor, tú nos darás la fuerza para someternos a aquellas autoridades que has impuesto, Señor. En especial te pido por los niños, los jóvenes de esta iglesia, Señor. Señor, estamos viviendo en una generación perversa, Señor.
y la desobediencia es rampante, activa y pasiva, de todas maneras, Señor. Señor, te pido por el corazón de cada uno de estos jóvenes y niños, Señor. Algunos han procedido a la fe, pero son más aquellos que todavía tienen un corazón de piedra rebelde, Señor. Te rogamos por ellos, Señor. Ten misericordia a su corta edad, Señor. Líbralos del mal, Padre, te lo pedimos. Aún en tu gracia común, Señor, permite que ellos puedan ser obedientes, Señor. Padre, danos la fuerza a aquellos que somos padres y estamos criando, de no odiar a nuestros hijos, no corrigiéndolos, sino que los amemos, criándolos en la disciplina tuya, Padre. Danos fuerza, danos sabiduría. No permitas, Señor, que los llevemos a ira a través de nuestros corajes y nuestra falta de dominio propio, Señor. Señor, permite que podamos poner esto como prioridad en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Pero te pido en especial por los corazones de estos niños y jóvenes que se están criando en nuestros hogares. Señor, tú nos has puesto a todos en autoridad, y si estos hijos salen de nuestra casa sin ser hijos obedientes, sufrirán mucho, Señor. Sufrirán mucho, Padre. Permítenos guiarlos a ti, Señor, a través de la obediencia a ti, Señor. Permítenos a los padres ser obedientes a ti y ser un ejemplo para ellos de obediencia, Señor. Te lo pido, Padre. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Quisiera que me acompañe a la carta de Gálatas en el día de hoy. Vamos a estar predicando en Gálatas capítulo 4 y vamos a dar lectura a los versículos 3 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 7. Entonces en la carta de Gálatas lee de la siguiente manera, versículos 3 al 7, capítulo 4, dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Permítanme orar ahora por la predicación de su palabra. Señor amado, te necesitamos en todos nuestros caminos, Señor. Tú eres la verdad, tu palabra es verdad. Ayúdame, Señor, en medio de mis debilidades, a que la palabra predicada sea de edificación a mis hermanos, Señor, pero sobre todo, exalte tu carácter. Te exalte a ti, Señor, en tus atributos, y exalte a tu Hijo amado Jesucristo. Permite que por el poder del Espíritu Santo en nosotros, Señor, pueda predicar esta tu palabra, y permite que mis hermanos puedan discernir y recibir esta palabra, Señor, con atención para ponerla por obra. Te damos gracias porque tu palabra es abundante y refresca nuestro corazón cada día, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú nos hablas a todos, Señor, a través de tu palabra, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar a los pies de tu palabra, Señor, y poder ser enseñados, dirigidos para vivir según tu voluntad y no la de nosotros, Padre. Te damos gracias por todo eso en el nombre de Cristo. Amén.
Mis hermanos, meditaba en estos días acerca de una especie de síndrome que se da en este tiempo. De hecho, se llama el holiday stress, el estrés de los días festivos. Yo sé que a lo mejor algunos han participado de este estrés, de esta ansiedad de los días festivos. Y aparte de que parece gracioso, pero no lo es. La realidad es que usted sabe que siempre los psicólogos buscan darle nombre a todo. Y esto verdaderamente existe. Pero algo que me sorprendió de este síndrome de los días festivos o el holiday stress es que muchas de las personas que se estresan por diversos temas. Uno de ellos que todos podremos decir que es así es el tema de las finanzas. Cuánto la gente gasta, más de lo que pensaban. La gente gasta y gasta en un tiempo como este, en una época como esta. Pero había una de las razones por la que este estrés de los días festivos viene a muchas personas, además de las finanzas, es que muchas personas se frustran por temas familiares, las relaciones familiares. Es un tiempo que crea mucha ansiedad por el tema de la familia, porque muchas familias han sido rotas por diferentes conflictos. Muchas personas están en soledad por ausencia de familiares, como pasa en nuestra iglesia. Algunos no tenemos familia en este país, la tenemos probablemente en nuestro país de origen. Algunos han perdido familiares, tienen ausencia de familiares porque han muerto. Y en general, este estrés de los días festivos se manifiesta mucho en alrededor de todo este tema de la familia. Sin duda, la Navidad es un tiempo marcado por el encuentro familiar. Y esto, como he dicho, puede traer mucha ansiedad para aquellos que las familias han sido tocadas por el divorcio, la disensión, el rencor, la amargura, como he dicho, la ausencia de familiares. En cierta manera, todos pensamos cuando nos vamos preparando para esta época, qué cosas vamos a hacer. Los temas son a dónde nos vamos a reunir, en qué casa, en qué lugar, dónde vamos a pasar tiempo con la familia. De una manera u otra, la familia se convierte hasta cierto punto en un ídolo de la Navidad. La Navidad para muchos se convierte en este tiempo de perdonar, dejar atrás lo que ya ha pasado, un tiempo de paz, tiempo de alegría, de esperanza, un tiempo de celebración. Y les confieso que en muy pocas ocasiones podemos nosotros despegar la Navidad del tema de la familia. Es casi imposible poder separar esos dos temas, la Navidad y la familia. Y sí les puedo decir que la familia es uno de los temas centrales del tiempo de la Navidad. Es muy interesante cómo un tiempo que tiene que ver con el nacimiento del Salvador del mundo, tiene que ver con familia. Y aunque a lo mejor no lo hemos meditado de esta manera, pero sin duda, mis hermanos, la Navidad tiene que ver todo con la familia. En realidad, lo que hizo el pecado en el jardín del Edén fue romper un vínculo familiar. El pecado afectó el primer matrimonio, el pecado afectó al primer padre con sus hijos, pero la relación que más gravemente se vio afectada fue la relación entre Dios y sus hijos, Adán y Eva. La Navidad realmente no empieza en el pesebre. La Navidad comienza con la promesa de que uno de los hijos de Eva restablecería la familia del Señor. La Navidad es el cumplimiento de la promesa del Padre de redimir a su familia, de unir a su familia que permanecerá por la eternidad.
La Navidad comienza precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esta, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos ahí la maldición a la serpiente físicamente hablando. Pero vemos ahora la parte espiritual de esto. Dice: pondré enemistad entre tú, acercándose a la serpiente espiritualmente hablando, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Sin duda estos son versículos que son conocidos como el protoevangelio, aquel evangelio que nos promete un Salvador, que promete una simiente que sabemos que es Cristo. Desde aquí empieza la promesa de la Navidad, empieza la promesa de un descendiente que traería salvación y restablecería en vínculo de la familia con Dios. De hecho, aún vemos la promesa de Dios a Abraham, es una familia. Génesis 12, 1 al 3, en el pacto abrámico dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes. Fíjate que esa palabra parientes en el original puede ser traducida como natividad. Y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Podríamos decir, algunos podrían llegar a la conclusión: bueno, si yo estoy en paz con mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanos, entonces significa que estoy bien. Pero esa no es la familia de la que trata la Navidad. Esa familia de sangre es solo una sombra de la familia a la que se refiere la verdadera Navidad. El mismo Jesús, mientras predicaba, se le dice: te esperan tu madre y tus hermanos. Y Jesús contesta y pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los discípulos les dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. De hecho, en la carta en Gálatas, y viendo el contexto de esta carta, Pablo escribe a estos hermanos que se habían alejado de la fe verdadera. Dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, empezaron por la fe, por el Espíritu, y ahora van a terminar en las obras de la carne. Vemos cómo los judaizantes se habían infiltrado a esta iglesia, dando valor a la relación sanguínea, a las genealogías, de si tú eres judío verdadero, de qué tribu tú eres. Por eso Pablo les dice a la iglesia y aclara quiénes son los hijos de Abraham. Y eso lo vemos en la carta de Gálatas claramente. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? A lo que Pablo les dice en Gálatas 3:7: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tenían un problema de ver la sangre como que era lo que les garantizaba ser hijo de Abraham. Vemos que eran descendientes físicos de Abraham, y al ser descendientes físicos confiaban en esa descendencia física. Pero Pablo les corrige y le dice: esto es un tema espiritual y no físico. En la Navidad, mis hermanos, se cumple la promesa dada a Adán y a Eva. La humanidad es dividida en dos familias: la familia de Dios y la familia de Satanás. Y el apóstol Pablo nos muestra hoy en estos versículos
cuando vino la plenitud del tiempo. Así es como dice en el versículo 4, pero cuando vino la plenitud, podríamos decir, ¿verdad?, el cumplimiento del tiempo. Y acerca de eso precisamente quisiera que viéramos los versículos, porque pienso que el versículo 4 es el versículo que nos resume toda la Navidad. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y si meditamos en la Navidad, meditamos en lo que es el tiempo de Navidad, y en este caso esa palabra tiempo es la palabra cronos. Vemos una temporada, un season, como dice el americano, una época. Vemos cómo nos está narrando este cumplimiento de este tiempo que empieza en Génesis 3:15 con la promesa de un Salvador. Y ahora vemos cómo el nacimiento se convierte en la promesa cumplida de ese Salvador. Ahora vemos el tiempo completo, todas las generaciones esperando un Salvador desde Adán, y ahora en Cristo es cumplido, totalmente llenado. También es una traducción para esa palabra plenitud. Se completó totalmente. A lo que lleva a mi primer punto del sermón es que la Navidad es un tiempo de cumplimiento. En el versículo 3, antes de lo que he leído, el versículo 3, el apóstol Pablo tiene esta frase que dice: éramos niños. Sí, también nosotros mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre. Esta frase, cuando éramos niños, habla de cuando éramos esclavos, básicamente, porque habla luego de servidumbre. En cierta manera habla de ignorancia. Éramos esclavos, ignorantes, viviendo según las cosas elementales de este mundo. De cierta manera esa frase en el texto se relaciona a la muerte espiritual, con la ignorancia, lo hace un contraste con la ignorancia de la infancia, por lo cual también nos indica que el conocer a Cristo se puede contrastar con la adultez, es como se puede comparar con lo que es la adultez. Cuando vino la plenitud del tiempo, vemos que Cristo es quien completa nuestra ignorancia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos da vida. Si lo viéramos en esto en cuanto a la ignorancia y al conocimiento, entonces diríamos que éramos niños cuando éramos ignorantes a Cristo y vivíamos según los rudimentos de esta tierra, y en Cristo ahora somos adultos, maduros, con conocimiento. Esta frase, cuando vino la plenitud del tiempo, que en algunas traducciones, como lo es Reina Valera, dice cumplimiento del tiempo, se refiere a la culminación del periodo de preparación en el plan soberano de redención de nuestro Dios. Cuando la ley ya había cumplido todo su propósito al mostrar al hombre, hombre tras hombre, su pecaminosidad. Si hay algo que está claro en todas las historias bíblicas, es que el hombre es pecador y Dios es santo. No hay una sola historia de un hombre en la Escritura que no muestre que el hombre es pecador y Dios es santo. Y por eso vemos cómo se ha cumplido el tiempo. No había ningún otro. Cada vez que los judíos veían un niño nacer, y en este caso de la tribu de Judá, después descendiente de Abraham, descendiente de David, ¿verdad? Continuamos en la línea, Abraham, después Jacob, Judá, y por ahí continúa en la línea. Cada vez que veían un niño nacer, era la esperanza de que probablemente este es el Salvador. Pero cada vez lo que veían era que ninguno de ellos era el Salvador. Era como un tiempo donde mientras nacían cada vez se comprobaba que eran hombres pecadores ante un Dios santo. Esto mostró la imposibilidad del hombre salvarse bajo sus propios términos,
quedó más que comprobado a través del tiempo y a través de cada generación, que el hombre tiene una incapacidad absoluta para vivir conforme a la norma perfecta de justicia divina. Vemos como David dice un hombre conforme al corazón de Dios y vemos las atrocidades que hizo. Una evidencia más de que no era el Salvador. Dios el Padre predeterminó el tiempo en que envió a su Hijo encarnado a la tierra como redentor de la humanidad. Fue el cumplimiento perfecto del tiempo que Jesucristo vino de la manera y en el tiempo exacto que el Padre lo había establecido. Como he dicho, esta palabra plenitud nos habla de cumplimiento, pero también puede ser un sinónimo para restauración, para decir que algo está terminado, para decir que algo está completado. Sabemos claro en cuanto a lo que es la promesa de un Salvador. El tiempo de Navidad sin duda es un tiempo de plenitud, tiempo de restauración. Dice la palabra en la carta a los Hebreos sobre el cumplimiento de esta promesa, hablando de aquellos hombres que pusieron su fe en el Salvador. En el capítulo 11, versículo 13, que vemos lo que conocemos como el Salón de la Fama de la Fe, dice que todos estos murieron, hablando de Abraham, hablando de Noé, de David, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. Más adelante en el 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Porque Cristo era lo prometido. Sabemos que, claro, ellos se salvaron por la fe en el Salvador que vendría. Ellos tenían fe en Dios, en el Dios verdadero. Y su fe fue validada en esa cruz del Calvario. Pero nosotros ya hemos visto la promesa cumplida. En Lucas 2:25 nos narra acerca de Simeón. Dice que por el Espíritu Santo le había sido revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, al Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Y mire lo que dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos como Simeón, al ver al Salvador, al ver ese niño, dijo, esto está cumplido, todo lo que los padres habían hablado, me puedo morir en paz. Cuando Dios envió a su Hijo, proveyó la garantía de que todos los creyentes somos coherederos con el Hijo. Al enviar a su Hijo, proveyó justicia para el hombre, la cual nunca hubiésemos podido proveer por nosotros mismos. En el tiempo del nacimiento de Jesús, las cosas estaban listas para la llegada del Mesías. El reloj de Dios, mis hermanos, es perfecto. Y aún les digo que cuando estemos delante de la presencia de Dios y miremos la historia de la humanidad, que sin duda la miraremos sin relación al pecado, vamos a entender todo y daremos gloria al Señor. Hay cosas que por el pecado en nosotros las vemos de manera nublada, pero yo les garantizo que un día, sin relación al pecado, miraremos atrás la historia de la humanidad y le daremos gloria al Señor. Cosas que no entendemos, en ese momento diremos, Señor, solo tú eres sabio. Porque el reloj de Dios es perfecto, pero entre las cosas que podemos ver como hombres,
con nuestro conocimiento limitado, que podríamos preguntarnos, ¿y por qué no antes? ¿Por qué Cristo no vino antes o no vino después? ¿Qué tenía de especial este tiempo en particular? Lo que podríamos decir humanamente, ya el pueblo de Israel había pasado por Babilonia, por el exilio de Babilonia. En cierta manera, fueron apartados de la idolatría a falsos dioses en ese proceso. No estoy diciendo que fue totalmente eliminado, pero fue claro que el pueblo de Israel, teniendo falta de adorar al Dios verdadero, ahora tenían deseo en el exilio de adorar al Dios verdadero. O sea que en cierta manera se habían apartado de la idolatría a los falsos dioses de manera general. Fue interesante que habían establecido prácticas de cómo sobrevivir en Babilonia, y entre esas prácticas se crea lo que se conoció luego como la sinagoga, para la práctica de su religión. También en ese proceso contaban ya con el Antiguo Testamento, que fue compilado por Esdras y otros tras el regreso de Babilonia. Todos estos elementos sin duda facilitaron la proclamación del Evangelio del Mesías entre el pueblo de Israel. Otro factor importante es que Alejandro Magno había establecido con éxito la cultura de los griegos a través de todo el continente. Todo lo largo, lo ancho del mundo conocido había sido conquistado por Alejandro Magno. Y aún Roma, cuando llega, le da seguimiento a lo que había hecho Alejandro Magno, lo cual en cierta manera se organizó todo eso. En este tiempo también Roma había establecido lo que se llamaba la Pax Romana, que era la paz romana en todo el imperio, lo cual garantizaba una estabilidad económica y una estabilidad política, lo cual permitió que los apóstoles y los creyentes de la primera iglesia pudieran transitar por toda Roma sin tener miedo necesariamente de perder la vida. Cuando vemos todos esos factores, humanamente hablando, con bastante sombra decimos, wow, Señor, ese era el tiempo perfecto para que Cristo viniera. Ese era el tiempo perfecto. Y aún, como les digo, cuando estemos en relación al pecado, miraremos todas estas cosas con más detenimiento y solo daremos gloria a Él. Porque todos estos elementos que he dicho fueron claves para que el Evangelio siguiera desarrollándose a través de todo el mundo y hoy estar aquí predicando acerca de Cristo. Vemos ahí en el texto que nos dice, Dios envió a su Hijo. Al llegar el tiempo propicio según los planes de Dios, Dios envió a su Hijo. Aquí la palabra hijo no se refiere necesariamente a la esencia divina de Jesús. Lo que sucede es que Él se sometió de manera voluntaria al Padre durante su encarnación y como un hijo obediente lo hace como un Padre terrenal, el Hijo se sometió al Padre. Jesús no había estado en sujeción eterna al Padre, sino que estuvo sujeto al Padre durante el tiempo de su humanidad. Pablo aclara este hecho aún en Filipenses cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, Jesucristo es por la eternidad el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entendamos que Jesús, como persona el Hijo, como persona de la Trinidad, tiene toda gloria. Cuando vemos en Filipenses que nos habla de que ahora se le ha dado toda gloria, está hablando en el contexto como Jesús, como el Hijo hombre encarnado. Y a Él por la eternidad se le dará gloria como el Cristo, Jesucristo hombre. Unos 900 años antes de que Jesús naciera, Dios profetizó, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aún en la anunciación del nacimiento
de Jesús a María, el ángel Gabriel le declara: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos ahí el elemento de que Dios cumplió, Dios envió a su Hijo. Pero vemos también que es nacido de mujer. En este sentido no se refiere necesariamente solo al nacimiento virginal de Jesús, pero es una verdad sumamente importante porque nos aclara, al ser nacido de mujer, nos aclara en cuanto a su humanidad. Él fue hombre a plenitud, completamente hombre, pero también completamente Dios. Pero nacido de una mujer como todos nosotros, como todos los mortales, pero sin dejar de ser plenamente Dios. Tenía que ser plenamente Dios para poder ser el Salvador del mundo, pero tenía también que ser plenamente hombre para sustituirnos delante de Dios. No podía representar a la humanidad sin ser hombre. Él recibiría el castigo de nuestro pecado en su cuerpo, en lugar de todos nosotros. Jesús no habría podido hacer una sustitución perfecta por el hombre pecador si no hubiese sido hecho semejante a los hombres. Y como he dicho, tenía que ser Dios para tener el poder de un Salvador, y tenía que ser hombre para ejercer esa función de sustituto. La Navidad, sin duda, es un tiempo donde debemos recordar que Dios cumplió su promesa, que Dios envió a su Hijo, aquel descendiente prometido, y lo envió nacido de una mujer, siendo hombre, para sustituirnos y pagar el precio de nuestro pecado, aplastar la cabeza de la serpiente. La Navidad sin duda es un tiempo de cumplimiento. Pero la Navidad también, mis hermanos, es un tiempo de redención. Dice que fue nacido bajo la ley para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley. Pablo lo explica en Romanos 8, versículo 3 al 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como cualquier otro hombre, Jesús nació bajo la ley, nació como judío, estaba obligado a cumplir la ley escrita por Dios para obedecerla, pero también para ser juzgado por ella. Por eso Jesús en Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplirla. La diferencia es que Jesús sí satisfizo los requisitos de la ley. Por cuanto vivió en una obediencia perfecta, tuvo la capacidad necesaria para que redimiese a todos los demás hombres que estaban bajo la ley, pero no eran obedientes a ella, con la única condición de la fe, de que tuviesen fe en Él para salvación. Este verbo que nos habla de redención en el griego tiene un significado literal de recuperar lo perdido mediante una compra, y se aplicaba a los esclavos en cuanto a su libertad. Cuando eran comprados y puestos por libres, había una redención. Se pedía un pago por el esclavo y estos esclavos eran redimidos de su esclavitud, y esto hacía completa su liberación. El nacimiento de Jesús tenía un fin, y ese fin era la cruz para que ahí pueda ser pagado el precio de nuestra redención. Ahí se pagó mi redención, en la cruz. Por eso no podemos tener una Navidad, un nacimiento, sin mirar la cruz, mis hermanos. En la cruz fue completada esa obra y ese pago de redención. Ese sería la cruz
donde se paga la redención. En este tiempo, más que recordarnos del pesebre, debemos recordarnos de la cruz, donde fue el pago de nuestro pecado, donde fuimos redimidos. La Navidad no solo es un tiempo de cumplimiento, no solo es un tiempo de redención, pero la Navidad también es un tiempo de familia. Ahí vemos cómo el texto nos indica que esta redención fue para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, dice, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Esta palabra adopción, que se constituye de la palabra hijo y de una manera la palabra tesis, que es establecimiento, se refiere al acto cuando hay uno que no es de sangre, que no es un hijo biológico, y se le confiere un título para convertirse en su hijo. Exactamente la misma palabra que nosotros entendemos por adopción. Es uno que no es hijo biológico y se hace una transacción para que venga a ser parte de la familia. Los hombres no somos hijos de Dios por naturaleza. Solo podemos convertirnos en hijos de Dios mediante la adopción divina. Es triste cuando usted escucha personas diciendo todos somos hijos de Dios. Normalmente nuestros amigos católicos son bastante especialistas en eso. No, todos somos hijos de Dios. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. Todos son creación de Dios. Los hijos de Dios somos aquellos que hemos sido adoptados a través de Cristo y ha sido una adopción divina. Interesante que en la sociedad romana la adopción era una costumbre honorable que daba dignidad especial y entrada a la familia a quienes no habían nacido en esa familia. Con frecuencia, cuando habían hombres ricos que no tenían hijos, adoptaban un esclavo joven y le daban derecho como hijos en todos los aspectos. Cuando Pablo está escribiendo sobre la adopción, hay un contexto claro de lo que es la adopción. En Romanos 8:15, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios confirma, mis hermanos, a los creyentes como sus hijos adoptivos. Los que estamos en Cristo hemos sido adoptados. Somos hijos adoptivos por medio del don del Espíritu Santo, quien es el Espíritu de su Hijo. Un padre humano no puede dar su propia naturaleza a un hijo adoptado, pero Dios sí puede y lo hace porque envía el Espíritu Santo a morar dentro de nuestros corazones. En Efesios la palabra dice que Dios nos ha bendecido a sus hijos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, este era el plan, la adopción. No fue un accidente la adopción. La adopción era el plan de Dios. Que tuviéramos en Él redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar sobre nosotros. El mismo Espíritu para nuestro beneficio como hijos, es ese mismo Espíritu el que nos equipa, el que nos hace capaces de decir Abba, Padre. Este Abba, Padre es una expresión diminutiva, es como decir papi, es como el hijo le dice papá a su padre. Es un término que muestra cariño, afecto, usado, como he dicho, por los niños para llamar y relacionarse con sus padres, papi, papá. El Espíritu Santo nos lleva en esta relación personal, íntima con nuestro Padre Celestial, a quien podemos acercarnos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, sabiendo que Él siempre nos va a oír y nos va a cuidar con su amor, porque en verdad somos sus hijos.
somos sus hijos, somos de su familia. De la misma manera que en esta época usted visita a sus padres, si se ha criado con ellos, y va a su casa con toda confianza, y puede tener la confianza de hablar con sus padres y tener esa intimidad, esa relación íntima que no tiene con otras personas. Asimismo es la relación que nos describe Pablo cuando dice Abba, Padre. En él también vosotros, como dice en Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, como dice en Efesios 1, 13 al 14. Podemos clamar a nuestro Padre, a nuestro Papá, con confianza. Es una prueba hermosa de su adopción, que podemos acercarnos con confianza a Él. Aquellos que gozamos de la condición de hijos de Dios por medio de Cristo, tenemos seguridad en nuestra relación con nuestro Padre. El mismo Espíritu Santo nos trae una relación íntima que no podremos experimentar de ninguna otra manera. Hermanos, la Navidad es un tiempo de recordar que somos de la familia de Dios, nuestra familia de la fe. Pero también, mis hermanos, la Navidad es un tiempo de esperanza, es un tiempo de herencia que nos da y nos hace pensar en nuestra esperanza. Fíjense en el versículo 7, nos dice, por tanto ya no eres siervo sino hijo, ya no eres esclavo, es lo que está diciendo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermanos, la consumación de nuestra adopción incluye la promesa divina de hacernos coherederos con Cristo. Esta es nuestra esperanza. Nuestra herencia, amados, está con Cristo. Hemos llegado a una sociedad tan triste que se le dice a las personas, no pienses en tu herencia que te dejarán tus padres. No pienses en eso. Y de una manera puedo entenderlo, porque el pecado está en nuestros corazones. Pero hermanos, no hay nada malo con esperar herencia de nuestros padres. Claro, si dependes de eso para vivir, estás en graves problemas, porque muchos de ellos probablemente no tienen para dejarte. Pero hermanos, no hay problema, porque esos son tus padres. Esa herencia debería ser para ti, si verdaderamente son tus padres. Pero claro, nos provoca vergüenza hablar de esto, como he dicho, por nuestro pecado, por las relaciones tan quebrantadas que hay acerca del pecado, historias que hemos escuchado. Pero un verdadero hijo no tiene vergüenza de recibir la herencia de su padre. Al contrario, la recibe con amor, porque la herencia representa el amor de los padres. La herencia representa un padre cuidadoso que fue cuidadoso para mantener un patrimonio para su familia. Y lo menos que quisiera un padre es dejar una herencia a sus hijos para que se aflijan, para que tengan vergüenza de eso. Como he dicho, el pecado ha afectado esto en nosotros. Y ahora, lamentablemente, vivimos en una sociedad donde los padres ni piensan en esto. Que se las arreglen como puedan. Pero realmente es un tema de nuestro pecado. Dice la Biblia, dice el proverbio, que lo más hermoso es que los padres dejen herencia a sus hijos. Con esto no lo estoy lastimando. Si usted no puede dejar herencia, no se lastime con esto. Predíquele el evangelio porque tendrán una mejor herencia. Pero estoy diciendo esto por causa de cómo se ha afectado nuestra visión en cuanto a esto. Y hermano, esto nos debe dar esperanza que nuestro Padre Celestial, nuestro verdadero Padre, ha preparado con amor una herencia para sus hijos. Con todos los detalles, no falta nada, hermano.
Con todo nos ha preparado una herencia. Y somos coherederos con Cristo. ¿Usted ha pensado en eso? Somos coherederos con Cristo, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. La Navidad, sin duda, es un tiempo que debemos recordar que somos herederos. El resultado final de nuestra relación es que recibimos la herencia eterna de nuestro Padre. Ya no somos esclavos. Por eso dice, mas todos los que le recibieron, se le dio la potestad de ser llamados hijos. Esa palabra potestad nos debe sonar a aquellos padres que han tenido que luchar la patria potestad de sus hijos, que han ido a una corte y han tenido que probar, este es mi hijo. Eso es lo que dice el texto. Dios peleó nuestra patria potestad. Somos de Él. ¿Cómo alguien se atrevería a decir que Dios se equivoca y que Dios nos desecharía? Hermano, si tú eres un hijo de Dios, tu herencia está garantizada. Y Dios ha puesto el sello de su Espíritu en ese documento legal, si así lo quisiéramos llamar. Esta herencia está garantizada, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El creyente es hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo sería posible que un padre pasara por el martirio de adoptar a un hijo y ahora dejarlo sin herencia? Si los hombres no hiciéramos eso, menos nuestro Padre Celestial. Creyentes, hemos sido hechos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué verdad tan hermosa, hermanos. Dios nos ha dado todo lo que su Hijo posee. La Navidad nos debe acordar nuestra esperanza venidera, nuestra herencia con Cristo. Pero estoy seguro que hay algunos aquí que probablemente tienen dudas de qué familia son. En esta tierra solo hay dos familias: la familia de Dios y la familia de Satanás. No hay puntos medios. Solo a través de Cristo tenemos un Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Si tu vida no está en Cristo, tu familia es la de Satanás. No hay un punto medio, no hay una familia intermedia. O eres de él o eres su enemigo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 31 al 44. Jesús teniendo una discusión, ¿verdad? Con una enseñanza, en otras palabras, ellos queriendo tener un debate con Cristo. En el capítulo 8, Jesús hablándole a sus discípulos, empieza diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Vienen los judíos que estaban en ese lugar, hablando de aquellos que no eran sus discípulos. Dicen, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice serán libres? Jesús les responde y le dice, en verdad le digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús le dice, sé que son ustedes descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar por mi palabra. No tiene aceptación en ustedes. Continúa más adelante y le dice Jesús, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, pero ahora me quieren matar a mí, que he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham, ustedes hacen la obra de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios.
Jesús le dice, si Dios fuera su Padre, me amarían. Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió, porque no entienden lo que digo, porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. En esta tierra solo hay dos familias. Cómo vives y para quién vives muestra quién es tu familia. Si vives para el pecado, lo que significa que eres esclavo del pecado, el pecado rige tu vida, tú eres de Satanás. Pero qué bueno que estás aquí hoy. Yo me gozo de que estás aquí hoy y que puedes escuchar esta palabra, porque hoy Dios ha permitido que puedas escuchar palabras de salvación, que puedas escuchar lo que es la verdadera Navidad. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo, lo confiesa en el corazón, será salvo, es de la familia de Dios. Hoy puede ser el día que Dios abra tus ojos a Cristo y seas de la familia de Dios. Hermanos que me escuchan, la Navidad es el cumplimiento, como decía, de la promesa del Padre de redimir a su familia, de unir a su familia que permanecerá por la eternidad. A través de estas palabras que he compartido, que la Navidad es un tiempo de cumplimiento, de redención, de familia, de la familia de Dios, de recordar nuestra herencia, que ahí está nuestra esperanza. ¿Cuál es tu verdadera familia? Yo sé que las relaciones familiares, y hablo en este caso con la F pequeña, como aprendí en estos días del pastor Barceló, con la F pequeña, hablando de las relaciones familiares de sangre, son complicadas, son muy complicadas. Yo estoy seguro que aquí muchos han sido azotados por la relación familiar con su padre, con sus hermanos, con sus primos, con su familia, con sus tíos, sus tías. Yo sé que muchos han sido azotados en esas relaciones. Ahora bien, ¿cuál es tu familia? ¿Cuál es tu verdadera familia? Porque yo te puedo decir que en esta Navidad, cuando Jesús nació, nosotros recibimos el regalo más grande que podía recibir alguien. Recibimos un Salvador y Dios tuvo misericordia de nosotros, abrió nuestros ojos para ver nuestro pecado y poner nuestros ojos en Cristo. Para nosotros la Navidad vino a ser familia de Dios. El cumplimiento de que somos familia de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos adoptados por Él. Y yo sé que muchos pueden estar estresados, como decía al principio, con los días festivos y las relaciones familiares complicadas. Pero te invito a que reflexiones cuál es tu verdadera familia. Con esa familia de sangre, y Dios quiere esa familia de sangre, sea tu familia eterna también. Predícale el Evangelio. Pero no sufras de más. Aquel que está perdido te va a hacer sufrir. Pon tus esperanzas en la familia de Dios, en la familia eterna, que esa nunca será rota. Esa estaremos compartiendo la eternidad por siempre. Nuestra Navidad, mis hermanos, es Cristo y somos parte de su familia. Nuestro Padre Celestial nos ha adoptado y debemos vivir conforme a la familia a la cual pertenecemos. Espero que la verdadera familia, la cual estimes, sea esa familia de Cristo. Y aún aquellos que te rodean, honra a tus padres, ten buena relación con tu familia de sangre, pero sobre todo predícale el Evangelio. Llévalos a la verdadera Navidad, porque si no son adoptados por Dios, no son hijos de Dios. Que tu padre y tu madre te dejaran, el Señor aún te recogerá a tu Padre Celestial.
El pastor Barceló compartió una historia de una hermana en la fe que se preparaba para una fiesta con familiares en la Navidad. Y en el proceso murió, no llegó nunca a la fiesta. Se vistió, se preparó y nunca llegó a la fiesta de Navidad. Y su hijo en medio de la funeraria, en el funeral, esta era una mujer creyente, y el hijo dijo: mi mamá sin duda se estaba preparando para una fiesta de Navidad, para una fiesta con su familia, pero lo que no sabía es que ese día se encontraría con su familia eterna. Y habría gran fiesta, hermano. Que tu deseo sea estar con la familia de Dios por siempre. Eso es una verdadera Navidad. Aprovecha este tiempo que Dios te da con tus familiares. Comparte el verdadero evangelio y que tu deseo sea que ellos sean de la familia de Dios. Oramos. Padre, nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tú cumples tus promesas, Señor. Que tú enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vino el tiempo, la plenitud del tiempo, tú enviaste a tu Hijo, Señor. Cuán glorioso tú eres, Señor. Cuán grande tú eres, Señor. No hay nada que pueda frustrar tus planes. Tú eres perfecto en todos tus caminos. No podía ser antes, no podía ser después. Ese era el tiempo. Y tú cumpliste tu promesa de un Salvador. Glorificado sea tu nombre por la eternidad. Señor, y ese Salvador en el cual fuimos redimidos, lo llevaste a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado y así unirnos a tu familia. Señor, no merecíamos, somos esos esclavos, éramos tus enemigos, Señor, pero ahora por los méritos de tu Hijo somos tus hijos, Señor. Señor, una eternidad no nos da para agradecerte, Señor. Somos de tu familia y estaremos juntos por siempre. Señor, pero no solo eso, sino que además que nos llamas hijos, comparte las riquezas de tu Hijo amado, perfecto, agradable a ti, Señor. Las compartes con nosotros, Señor. Tenemos herencia garantizada en ti, Señor. Señor, perdónanos cuando nos estresamos, cuando nos ponemos ansiosos, Señor. Pon nuestros ojos en la esperanza que nos aguarda. Y permítenos, Señor, ser fieles y predicar tu evangelio, deseando que sean hijos, que sean de tu familia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a lidiar con nuestras familias de sangre, que son solo una sombra de la familia eterna, Señor. Ayúdanos a entender, porque tienen corazón de piedra y no pueden percibir tus cosas, Señor. Ayúdanos a apuntarlos con nuestro testimonio y tu palabra a Cristo. Te lo rogamos, Señor. Te damos gracias, porque somos los únicos, tus hijos, que verdaderamente podemos celebrar la Navidad. A ti te damos gloria, te damos honra, Señor. Y esperamos la segunda Navidad, Señor, cuando tu Hijo venga en gloria y poder y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria. Amén.